Bueno, ayer te decíamos, hay una alerta del Servicio Meteorológico por altas temperaturas, hay recomendaciones desde el área del Ministerio de Salud para evitar los golpes de calor. El verano todavía no arrancó formalmente, pero ya nos acompaña con estas temperaturas. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo estar hidratados? ¿Cómo evitar riesgos? ¿Cómo evitar estos golpes de calor? Está con nosotros el doctor Gonzalo Soria para charlar de estos temas. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Cuando hablamos de golpe de calor, ¿de qué hablamos? Bueno, mira, el golpe de calor es una condición clínica que se produce cuando las personas, bueno, todos tenemos mecanismos para regular nuestra temperatura, ¿sí? Cuando esos mecanismos, por estar expuestos a temperaturas elevadas, el cuerpo pierde esa capacidad de regulación y empieza, en vez de perder temperatura, a acumular temperatura. Pueden ser cuadros relativamente leves hasta situaciones que revistan cierta gravedad, incluso con riesgo de daño de órganos cuando la situación se sostiene en el tiempo. Por ahí el golpe de calor también uno lo toma como la sensación de calor excesivo, pero en realidad es una situación clínica que, ya te digo, puede en algunos casos ser compleja. Cuando se llega a la complejidad, decías, es una cuestión acumulativa, ¿qué es lo que... ¿De qué estamos hablando? ¿De cuánto tiempo? Mira, vos es que precisamente como vos decís, los días que empiezan los primeros calores, los cuadros de temperatura elevada sostenida, que es al principio del verano, en esta época son los peores. ¿Por qué? Porque todavía nosotros no estamos adaptados completamente a la temperatura, entonces son los que, digamos, los momentos en los cuales se combinan las dos condiciones que son las que pueden producir el cuadro, que es alta temperatura con humedad elevada, porque cuando hay humedad elevada, los mecanismos de pérdida de calor son peores para el organismo lo maneja peor. Y puede ser una situación relativamente rápida. Hay dos condiciones en las cuales, o dos formas en las cuales podemos ver el cuadro. Es la que conocemos más comúnmente, o el clásico, que es en personas que están expuestas a altas temperaturas. En esta los que tienen mayor riesgo son las personas mayores, los adultos mayores, las personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias y los niños, ¿sí? Y después tenemos una forma que es por entrenamiento, que es, creo que la que por ahí menos se conoce o que menos se tiene en cuenta, que son personas que están acostumbradas a entrenar, pero que lo hacen en un momento en donde la temperatura ambiental está muy alta y por más que tengan entrenamiento físico, que se hayan en ese momento hidratado, el esfuerzo físico lo lleva a la situación de golpe de calor. Este es el que se da en personas jóvenes y es común de ver en personas que entrenan en la vía pública o en gimnasios cerrados, en horarios de la siesta, en las cuales el calor es, digamos, muy, muy intenso. ¿Cuáles son los síntomas? Mira, puede ir desde cuadros leves, lo que decíamos, de la sensación de calor, de agotamiento temprano, en el momento en que, por ejemplo, vamos a la persona que está haciendo actividad física, se cansa más rápidamente de lo habitual, y puede, ya un poquito más avanzado el cuadro, dar la sensación de náuseas, de ganas de vomitar, alguna molestia abdominal, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria. Característicamente la piel pierde la capacidad de sudoración, entonces se empieza a poner caliente, pero seca. Y bueno, puede llegar incluso al desmayo, digamos, a la situación de una persona que en la calle está corriendo o pierde la conciencia, se cae, que bueno, ya sería un cuadro un poco más serio. Y en los abuelos o en los niños, si bien pueden ser estos síntomas los más visibles, por ahí en los abuelos, el estado de confusión, que por ahí están como dormidos o están con contestando, digamos, en forma confusa algunas preguntas, o que nosotros vemos que por ahí no están en su comunicación, en los déficits, digamos, en su comunicación habitual, bueno, nos tienen que alertar de esta situación. Físicamente lo que vamos a notar es esto que te decía, tocar la temperatura del cuerpo, que está elevada, la persona está seca, o sea, tiene el cuerpo caliente pero no está con sudoración, y la frecuencia cardíaca la vamos a notar elevada y la persona agitada, respirando más rápido.
¿Cómo conviene realizar la hidratación una vez que uno quedó expuesto a estas altas temperaturas por largo tiempo? Y lo ideal, a ver, como formas preventivas, lo primero hay que tratar de que el cuerpo pueda manejar la temperatura. Para eso tenemos que tener ropas livianas, bien que no sean ajustadas al cuerpo, que sean flojas, que permitan la sudoración. Tratar de ventilar los ambientes, de ver si estamos hablando de personas que están, por ejemplo, personas mayores, que tengan que hacer alguna actividad durante el día que no sea durante las horas de mayor calor, o tener periodos de descanso a la sombra, obviamente con agua, una hidratación con agua es suficiente, jugos naturales, no es necesario pensar al principio en ninguna bebida especial. Obviamente que por ahí las personas que hacen deporte saben que las bebidas con sales rehidratan mejor, pero en el caso de las personas mayores, de los niños, con agua es suficiente. Sí es importante evitar llegar a la situación de deshidratación. Ya cuando estamos en la etapa de deshidratación perdimos varios pasos que se pueden haber prevenido. Y con el tema de la actividad física es muy importante regular los horarios, tratar de tener también esto de ropa bien liviana, e ir regulando también el esfuerzo. No es lo mismo lo que una persona que entrena, no hace falta ser de alta competición, puede entrenar en un día de 20 grados que lo va a hacer en 38 grados, tiene que cuidar mucho más la intensidad de la actividad física. Estamos en una época donde nos están advirtiendo del Servicio Meteorológico que va a haber altas temperaturas, hay advertencias sobre estos golpes de calor, pero hay recepciones, despedidas. ¿Qué otro tipo de recomendaciones hay que tomar para estos eventos que son de noche, donde muchas veces se consume gran cantidad de alcohol? Bien, eso es otra cosa que nos hace perder la regulación de la regulación de la temperatura, que es el alcohol. El alcohol inhibe estos mecanismos, pero aparte tiene otras situaciones en las cuales al principio tenemos esta sensación de que nos estamos refrescando, pero en realidad en un ambiente cerrado, en un ambiente, como vos decís, en una recepción, por más que no es la hora de mayor intensidad en el calor, la hidratación tiene que ser con agua también, ¿sí? Si por ahí tomamos una bebida alcohólica, deberíamos ir hidratándonos con agua al mismo tiempo. Alternarlo. Y obviamente evitar el exceso. El alcohol no es solo el problema que tiene, pero si nos enfocamos en esta situación, al principio nos da esta sensación, de tomar algo fresco. En realidad los mecanismos de compensación del calor, el alcohol los inhibe y puede generar un golpe de calor incluso en una situación que no sería, de exposición a alta temperatura. Pero bueno, el encierro y la falta de agua pueden generarlo. Además de agua, ¿hay algún alimento que pueda aportar dosis de agua que nos permita ir hidratándonos sin darnos cuenta por ahí? Sí, las frutas, las verduras, como te decía, los jugos naturales, las comidas, eso es también importante tener en cuenta, las comidas con mucha sobrecarga calórica, el organismo necesita también mucho líquido para procesarlas, necesita modificar, su metabolismo, y hace que estemos más expuestos a estas situaciones. Comida liviana, comidas frescas, evitar también el exceso de sal, el exceso de sodio, no evitarlo, pero sí evitar no ponerle sal, sino evitar el exceso. Y como te decía, una fruta fresca, una gelatina hidrata también, por ejemplo, como si estuviéramos incorporando líquido, agua. La verdad que ha sido más tips imposible para tratar de afrontar estas primeras temperaturas que, como decía el doctor Soria, son las más complicadas, porque veníamos de algunos días donde estaba bastante fresquito, donde estaba muy agradable, y nos encontramos con registros por encima de los 35 que nos complican un poquito. Gracias por venir, doctor. Gracias a vos.